El 20 de marzo de 2022, un grupo de excursionistas que exploraba las montañas de la provincia de Bruce hizo un descubrimiento aterrador. En lo profundo de una zona remota y aislada, se encontraron con un cuerpo. El hallazgo impactante se propagó rápidamente por la comunidad local, generando miedo y tristeza, y pronto se convirtió en noticia de primera plana en toda Italia. Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación intensa, decididas a descubrir la identidad de la víctima. Los investigadores difundieron todas las pistas posibles que pudieran ayudar en su reconocimiento, incluidas descripciones de fragmentos de tatuajes que aún eran visibles en el cuerpo. Cuando la policía publicó estos detalles, la reacción en Internet fue rápida y abrumadora. En cuestión de horas, las comunidades en redes sociales comenzaron a relacionar esas marcas con una mujer llamada Carol, que llevaba algún tiempo desaparecida. Lo que antes habían sido dudas susurradas y temores silenciosos, estalló ahora en una tormenta de dolor público y debate, ya que muchos comenzaron a creer que sus sospechas más oscuras sobre su desaparición finalmente podían haberse confirmado. Queridos espectadores, en los próximos lanzamientos del canal encontrarán casos muy intrigantes y desconcertantes. Y para no perdérselos, asegúrense de suscribirse al canal y, por favor, darle like al video. Carol Malti nació el 15 de enero de 1995 en el pequeño pero culturalmente rico pueblo italiano de Sesto Cand, que se extiende con gracia a orillas del pintoresco Lago Maggiore. Al terminar la escuela, Carol se propuso seguir un camino profesional que combinara creatividad y habilidades técnicas. Fue aceptada en una prestigiosa universidad técnica, donde estudió diseño industrial, arte y moda. Sus profesores notaron rápidamente su extraordinaria dedicación y su pensamiento innovador, y a menudo la citaban como una de las estudiantes más brillantes de su promoción. Soñaba con crear su propia marca de ropa, una que uniera elegancia y funcionalidad, y se entregó por completo a esa visión. Sin embargo, la vida rara vez es lineal. Durante su primer año en la universidad, el mundo de Carol cambió drásticamente cuando descubrió que estaba embarazada. El padre era un compañero de clase, un estudiante de arquitectura un año mayor que ella. Ambos eran jóvenes, ambiciosos, y no estaban preparados para una responsabilidad así. La noticia fue impactante y abrumadora, pero tras largas conversaciones y una profunda reflexión emocional, Carol decidió firmemente continuar con el embarazo. En 2016, a los 20 años, dio a luz a un hijo. La maternidad transformó su mundo de inmediato. La llegada llena de alegría de su hijo también significó dejar de lado sus estudios, ya que ella y su pareja simplemente no contaban con la estabilidad financiera necesaria para compaginar la educación con la crianza de un recién nacido. Ambos tomaron la difícil decisión de abandonar la universidad, intercambiando sus aspiraciones académicas por la realidad de mantener a una pequeña familia. En busca de nuevas oportunidades, Carol y su pareja se trasladaron a Verona, una ciudad más grande con mejores perspectivas. La vida allí no fue fácil, pero trajo nuevas rutinas y una fortaleza renovada. Carol consiguió trabajo como consultora de ventas en una gran cadena de cosméticos y perfumes, donde su personalidad amable y su conocimiento de idiomas la ayudaron a destacar en la atención al cliente. Mientras tanto, su pareja realizaba proyectos como freelance desde casa y asumía también el rol de cuidador principal. Aunque Carol a menudo añoraba el mundo del diseño y la moda, encontraba satisfacción en ser una madre dedicada, atesorando los pequeños logros de los primeros años de su hijo. A pesar de su dedicación, las dificultades económicas seguían pesando con fuerza. El alquiler, el cuidado infantil y los gastos diarios dejaban poco margen para la estabilidad. A comienzos de 2020, justo cuando Carol y su familia intentaban encontrar un equilibrio más firme, estalló la pandemia mundial de COVID-19. Como millones de personas en todo el mundo, Carol se enfrentó de repente a la pérdida de su empleo cuando la tienda en la que trabajaba se vio obligada a cerrar debido a las restricciones del confinamiento. La pandemia trajo consigo incertidumbre, aislamiento y una necesidad urgente de reinventarse. Con un hijo que dependía de ella, Carol sintió tanto miedo como determinación. Buscó incansablemente maneras de generar ingresos mientras equilibraba su papel de madre. En ese periodo de agitación, se topó con información sobre una plataforma en línea, una oportunidad que prometía no solo alivio financiero,
sino también la posibilidad de redefinir su futuro. Mientras recorría foros y artículos en busca de opciones económicas, encontró innumerables historias de personas que habían mejorado drásticamente sus vidas compartiendo contenido y construyendo una audiencia. Muchas de esas historias pintaban un cuadro glamuroso: ganancias rápidas, libertad y reconocimiento. Para una joven madre que luchaba por llegar a fin de mes en un momento de incertidumbre global, esos relatos sonaban casi demasiado buenos para ser verdad. Al principio, Carol se mostró escéptica. No era ingenua. Comprendía que Internet estaba lleno de promesas exageradas. Sin embargo, el peso de las dificultades económicas, sumado a su determinación de ofrecer un futuro mejor a su hijo, terminó convenciéndola de intentarlo. Con una mezcla de duda y esperanza, comenzó a publicar fotografías sencillas y pequeños videos de estilo de vida. No esperaba mucho, pero para su sorpresa, la primera oleada de suscriptores llegó rápidamente. Incluso los pequeños pagos de la plataforma le dieron una sensación de posibilidad. Aún así, las cifras contaban una verdad más dura. Sus ingresos iniciales rondaban los $180 al mes, apenas suficientes para cubrir una fracción de las cuentas. Carol pronto se dio cuenta de que las historias de éxito que circulaban en línea rara vez coincidían con la realidad de la mayoría de los creadores. Si quería un ingreso más sostenible, tendría que destacar, invertir más energía y ofrecer contenido que fuera más allá de lo común. Fue en noviembre de 2020 cuando su vida dio otro giro brusco. El destino le presentó a David Fontana, un banquero de 42 años de un pueblo vecino. Exteriormente, David era el retrato de la respetabilidad, un hombre de familia con una carrera estable y una reputación de disciplina y éxito. Sin embargo, detrás de esa imagen pulida, cultivaba una fascinación privada por la fotografía, en particular el retrato, que rara vez compartía con colegas o amigos. Mientras buscaba modelos en línea con quienes colaborar, David se topó con el perfil de Carol. Algo en su presentación captó su atención: su energía, su confianza y su disposición a experimentar con imágenes creativas. Se puso en contacto con ella y le propuso una colaboración. Tras algunas dudas iniciales, Carol aceptó y acordaron un encuentro para una sesión fotográfica. Desde la primera sesión, hubo una química innegable entre ambos. Su relación laboral cruzó rápidamente al terreno personal. David quedó cautivado por la combinación de juventud, ambición y vulnerabilidad de Carol. Por su parte, Carol se sintió atraída por la madurez de David, sus habilidades técnicas y su disposición a invertir tiempo y recursos para ayudarla. Pronto, él se convirtió no solo en su compañero de fotografía, sino también en su pareja sentimental. A lo largo de 2021, la presencia en línea de Carol creció rápidamente. Con la ayuda de David en la fotografía, la producción de video y la edición, la calidad de su contenido mejoró de forma notable. Su base de suscriptores se amplió, sus ingresos aumentaron y finalmente pudo ofrecer a su hijo una mayor estabilidad. Animada por ese impulso, Carol incluso participó en proyectos cinematográficos colaborativos, lo que incrementó aún más su reconocimiento. Para marzo de 2021, la vida personal de David había cambiado de manera drástica. Su matrimonio, ya deteriorado, colapsó por completo y decidió divorciarse. Poco después, él y Carol se mudaron juntos. Su vida compartida mezclaba romance y trabajo, mientras continuaban produciendo contenido como equipo. David recibía una parte de las ganancias a cambio de sus contribuciones y, en la superficie, parecían estar construyendo una asociación exitosa. Sin embargo, bajo ese éxito, Carol cargaba con profundas dudas. A menudo reflexionaba sobre el estigma social que rodeaba a la industria en la que había entrado. A pesar de su progreso financiero, sentía el peso moral del juicio ajeno. En redes sociales, se volvió más abierta y defensora de una mayor comprensión y aceptación de las personas que trabajaban en su profesión. Argumentaba que la expresión creativa en línea no debía ser condenada automáticamente y esperaba que su franqueza ayudara poco a poco a desafiar los estereotipos. Aún así, su corazón anhelaba algo distinto. A comienzos de 2022, Carol confió a amigos cercanos que soñaba con alejarse de su carrera en línea.
Hablaba de regresar a Verona, más cerca de su hijo, y de buscar un trabajo más convencional. Deseaba estabilidad, una vida más tranquila y la oportunidad de recuperar los sueños artísticos que había tenido como estudiante de diseño. Durante ese periodo de transición, Carol conoció a Salvatore Galdo, un actor conocido dentro de los mismos círculos creativos en los que ella se había movido recientemente. La conexión entre ambos fue inmediata. Lo que comenzó como un vínculo profesional pronto se transformó en un romance. Salvatore, carismático y apasionado, le ofrecía a Carol la promesa de un nuevo comienzo. Su relación se mantuvo en secreto, oculta a David, pero creció rápidamente en intensidad. En un momento dado, Salvatore incluso le propuso matrimonio, entregándole un anillo que simbolizaba la posibilidad de casarse y de llevar una vida diferente. Esto dejó a Carol en una encrucijada. Por un lado, tenía estabilidad con David, un hombre que había invertido profundamente en su carrera y la había acompañado durante el crecimiento y las dificultades. Por otro, tenía sentimientos nuevos por Salvatore y un poderoso deseo de redefinir su destino. Tenía la intención de mantener una conversación difícil pero honesta con David, aunque encontrar el momento adecuado resultó complicado. Entonces llegó el 11 de enero de 2022, una fecha que marcaría trágicamente el final de la historia de Carol. Aquella mañana, ella y David comenzaron a preparar un proyecto de video en el sótano de su casa. Según el relato posterior de David, el día comenzó sin incidentes. El montaje era profesional, el equipo estaba listo y el ambiente era tranquilo. Pero a medida que avanzaba la grabación, algo en su interacción cambió. Lo que ocurrió después sigue siendo objeto de investigación, testimonios judiciales y debate. David afirmaría más tarde que perdió el control durante el proceso. La situación se intensificó de maneras que él no había previsto, y el desenlace fue catastrófico. Cuando se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido, ya era demasiado tarde. Carol estaba gravemente herida. Aunque se hicieron intentos por reanimarla, el daño resultó irreversible. Después de que la vida de Carol terminara de forma tan abrupta, David Fontana no huyó de inmediato del lugar. En cambio, permaneció en el sótano de su casa, paralizado por el shock. Más tarde, durante el interrogatorio, declaró que estuvo sentado allí durante casi 1 hora y media, con la mente nublada por la incredulidad y la confusión. Describió ese momento como algo borroso, un periodo en el que la realidad parecía disolverse y el peso de sus actos caía sobre él. Solo cuando el entumecimiento dio paso al pánico, finalmente abandonó el apartamento. Regresó a su propia casa e intentó, al menos exteriormente, retomar una apariencia de vida normal. Pero al día siguiente, incapaz de escapar a la gravedad de lo ocurrido, David regresó al apartamento de Carol. Esta vez ya no estaba simplemente aturdido. Estaba calculando. Enfrentado a la permanencia de la situación, comenzó a pensar en cómo ocultar la verdad. Desde ese momento, se adentró en un camino oscuro de engaño, construyendo una segunda vida basada por completo en mentiras. Utilizando la tarjeta bancaria de Carol, David realizó una serie de compras inquietantes por Internet. Un congelador grande, una sierra eléctrica y un machete. Hizo que estos artículos fueran entregados directamente en la dirección de Carol, demostrando una frialdad absoluta al utilizar sus propios recursos para encubrir el crimen. Durante los 2 días siguientes, los pedidos fueron llegando uno tras otro, transformando gradualmente la casa de Carol en un lugar que no solo albergaba el recuerdo de la tragedia, sino también las pruebas de un ocultamiento calculado. A pesar de estos preparativos secretos, David hizo todo lo posible por mantener una imagen de normalidad en su vida pública. Cada mañana se vestía con su ropa profesional, acudía al banco y cumplía con sus responsabilidades como si nada hubiera cambiado. Para sus compañeros de trabajo, seguía siendo el empleado sereno y fiable de siempre. Amigos y conocidos lo veían en reuniones sociales y asumían que llevaba una vida ordinaria. Sin embargo, tras esa fachada, sus horas privadas estaban consumidas por una sola misión: asegurarse de que nadie descubriera lo que realmente había ocurrido. David obtuvo acceso al teléfono de Carol, a su correo electrónico y, lo más importante, a sus cuentas en redes sociales. Durante las semanas siguientes, cuidó meticulosamente su presencia digital.
Respondía a mensajes de amigos, familiares e incluso seguidores, haciéndose pasar por ella. Inventaba excusas, afirmando que Carol estaba ocupada, cansada o de viaje. Incluso pagó el alquiler de su apartamento utilizando sus cuentas, asegurándose de que el lugar permaneciera intacto y sospechosamente activo. En las plataformas sociales, compartía fotos del archivo de Carol, imágenes antiguas que aún parecían lo suficientemente recientes como para pasar por actuales. Para el observador casual, Carol seguía viva, seguía trabajando, seguía comunicándose. Durante casi 2 meses, esta mascarada digital convenció a casi todos. Aún así, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. En enero de 2022, colegas se mostraron desconcertados por la ausencia inexplicable de Carol en un festival en Milán, un evento al que siempre había asistido con profesionalismo y entusiasmo. Quienes la conocían mejor notaron que había dejado de responder llamadas, limitándose únicamente a mensajes de texto. Su madre, en particular, comenzó a inquietarse. Carol siempre encontraba tiempo para su familia, sin importar lo ocupada que estuviera. Algo en ese silencio repentino no se sentía bien. Al principio, sin embargo, la mayoría desestimó estas preocupaciones. Muchos asumieron que Carol había decidido tomarse un descanso de su vida acelerada o que quizá había emprendido un viaje prolongado. Las suplantaciones de David eran lo suficientemente convincentes como para que la duda no se transformara en alarma. Todo comenzó a cambiar a principios de marzo de 2022, cuando el periodista Andrea Tortelli recibió una denuncia anónima de un seguidor de larga data de Carol. El fan expresó su preocupación por el hecho de que la actividad en línea de Carol se había vuelto sospechosamente repetitiva, carente de la autenticidad de sus publicaciones habituales. Señaló que no había aparecido contenido nuevo en meses y que toda la comunicación resultaba extrañamente distante. Intrigado, Tortelli comenzó a investigar más a fondo. Intentó contactar a Carol directamente a través de múltiples canales. Aunque recibió respuestas, estas eran vagas y evasivas. Los intentos de programar una llamada telefónica o un encuentro en persona siempre eran eludidos. Su instinto periodístico le decía que algo no estaba bien. Tortelli recopiló sus observaciones y se acercó a la policía, instándolos a tomar el asunto en serio. Al principio, las autoridades dudaron, señalando que Carol era una mujer adulta con derecho a la privacidad. Después de todo, las personas a veces desaparecen por decisión propia. Sin embargo, Tortelli insistió, presentando patrones de mensajes, inconsistencias y el extraño silencio que había reemplazado la presencia normalmente activa de Carol en su comunidad. Poco a poco, el peso de las pruebas circunstanciales llevó a los investigadores a reconsiderar. En la mañana del 20 de marzo de 20 a 22, la frágil ilusión que rodeaba la desaparición de Carol se derrumbó por completo. Un grupo de excursionistas que recorría los senderos montañosos y agrestes de la provincia de Bruce hizo un hallazgo para el que ninguno estaba preparado. En una zona apartada y rara vez visitada del bosque, se toparon con restos humanos. La atmósfera de aislamiento silencioso fue reemplazada de inmediato por el shock y el terror. La noticia del descubrimiento se propagó rápidamente, sacudiendo a la comunidad local y ocupando pronto los titulares en toda Italia. Para los residentes, ya no se trataba solo de un caso de persona desaparecida del que se hablaba en voz baja en pequeños círculos. Se había transformado en una historia de interés nacional. Las autoridades reaccionaron sin perder tiempo. Unidades policiales fueron enviadas para asegurar la zona y equipos forenses comenzaron un examen exhaustivo del lugar. El hallazgo fue tratado con la máxima seriedad. Los investigadores sabían que no se trataba de un caso cualquiera. Casi de inmediato, los funcionarios lanzaron llamados al público, difundiendo descripciones y pequeños detalles que pudieran ayudar a identificar a la víctima. Entre las pruebas más reveladoras se encontraban fragmentos de tatuajes, tenues pero aún visibles, grabados en la piel. A pesar de los intentos por ocultarlos, quedaba lo suficiente como para llamar la atención de los investigadores y, finalmente, del público. Cuando la policía publicó la descripción de los tatuajes, la reacción fue inmediata. Comunidades en línea de toda Italia se llenaron de especulación. Seguidores, conocidos e incluso observadores ocasionales reconocieron las marcas. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de dolor, shock y tristeza.
Personas que antes habían descartado su silencio como una elección personal comenzaron a sentir el peso total de la realidad, la posibilidad aterradora de que Carol hubiera sido silenciada para siempre. Los especialistas forenses pronto proporcionaron la confirmación que todos temían. Las pruebas de ADN verificaron que los restos pertenecían a una joven que había fallecido aproximadamente 2 meses antes. Esta línea temporal coincidía exactamente con el periodo de la repentina desaparición de Carol, cuando su actividad en línea se detuvo de forma abrupta y su presencia, antes vibrante, quedó en silencio. Lo que inquietó aún más a los investigadores fueron los intentos deliberados de ocultar su identidad. Las pruebas mostraban claros signos de quemaduras y otros métodos destinados a borrar rasgos distintivos, en particular los tatuajes. No se trataba de la naturaleza ocultando la verdad. Alguien había hecho un esfuerzo intencional para asegurarse de que no fuera reconocida. El hallazgo reavivó la investigación con una urgencia renovada. Lo que antes parecía un caso trágico pero ambiguo de una adulta desaparecida se revelaba ahora claramente como la escena de un crimen deliberado. Para la familia, los amigos y los seguidores de Carol, la verdad que habían temido durante meses comenzaba a tomar forma. La esperanza dio paso al duelo, y la especulación se transformó en el doloroso reconocimiento de que el misterio de su desaparición solo se había profundizado en algo aún más oscuro. Con la recuperación del cuerpo de Carol Malti y la confirmación indiscutible de su identidad, los investigadores entraron en una nueva y urgente fase del caso. La atención pública se intensificó y con ella, una enorme presión sobre las fuerzas del orden para ofrecer respuestas. Detectives y expertos forenses redoblaron sus esfuerzos, decididos a reconstruir los últimos meses de la vida de Carol y a descubrir las fuerzas que la habían llevado a ese destino. Su estrategia fue sistemática. Los investigadores comenzaron a trazar los movimientos conocidos de Carol en las semanas previas a su desaparición, creando una línea temporal a partir de publicaciones en redes sociales, testimonios de testigos y rastros digitales. Cada contacto, cada encuentro y cada pequeño dato fue examinado con una intensidad renovada. Amigos, colaboradores profesionales y conocidos ocasionales fueron entrevistados nuevamente. Los detectives prestaron especial atención a quienes tenían acceso constante a la vida personal de Carol, en particular a individuos que pudieran conocer sus vulnerabilidades, sus rutinas y sus luchas privadas. Un nombre surgió rápidamente de este escrutinio: David Fontana. Su conexión con Carol era profunda y multifacética. No solo había sido su pareja sentimental, sino que también estaba estrechamente vinculado a su mundo profesional. Fontana visitaba con frecuencia su apartamento, colaboraba en sus proyectos creativos y ayudaba a gestionar aspectos de su presencia en línea. Este doble papel le otorgaba tanto intimidad emocional como acceso práctico, convirtiéndolo en una de las últimas personas que se sabía habían visto a Carol con vida. A primera vista, sus acciones podían parecer atentas, incluso responsables. Junto con una de las amigas de Carol, Fontana había acudido a las autoridades para presentar la denuncia por desaparición. Pero bajo la nueva luz de la investigación, este gesto comenzó a suscitar preguntas inquietantes. ¿Fue una preocupación genuina o un intento de desviar las sospechas, de parecer colaborador mientras ocultaba verdades más profundas? Los detectives comenzaron a investigar con mayor profundidad su comportamiento y sus movimientos. Un avance clave llegó con el análisis de las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Cámaras ubicadas a lo largo de las carreteras que conducían a la zona remota donde finalmente fue hallada Carol, revelaron la presencia de un vehículo. Un pequeño Fiat 500, registrado a nombre de la propia Carol. Este avistamiento no podía descartarse como una coincidencia. Los investigadores ahora contaban con un vínculo tangible entre el coche de Carol y el lugar aislado donde su vida había sido truncada. Esta revelación cambió por completo el enfoque de la investigación. La presencia del Fiat cerca de las montañas en las fechas clave proporcionó a las fuerzas del orden una pista directa. Para los detectives, la evidencia era lo suficientemente significativa como para situar a Fontana claramente en el centro de sus sospechas. El 30 de marzo de 2022, la policía citó a Fontana para interrogarlo. Al principio intentó mantener la compostura, mostrándose cooperativo y ajeno a los hechos. Negó cualquier responsabilidad,
sugiriendo en cambio que Carol había decidido alejarse de la vida pública. Pero a medida que pasaban las horas y los investigadores presentaban pruebas cada vez más contundentes, grabaciones de cámaras, transacciones bancarias e inconsistencias en su cronología, la presión se volvió insoportable. Finalmente, Fontana se derrumbó. Su calma se quebró y confesó. La confesión fue estremecedora por su nivel de detalle. Admitió que lo que comenzó como una grabación de video ordinaria el 11 de enero derivó en violencia, impulsada, según afirmó, por los celos y el miedo a perder a Carol por otro hombre. Relató no solo el acto fatal, sino también el elaborado encubrimiento que siguió. Sus esfuerzos por destruir pruebas, el uso de las redes sociales de Carol para simular su presencia y el complejo engaño que convenció a amigos y familiares durante casi 2 meses de que ella seguía con vida. Para los investigadores, el relato fue a la vez impactante y revelador. Con la admisión de Fontana, los equipos forenses regresaron al apartamento de Carol. A pesar de sus intentos por limpiar y borrar rastros, los especialistas descubrieron ADN y pruebas materiales que coincidían con su versión de los hechos. Las compras realizadas en los días posteriores al crimen, incluidos un congelador, una sierra eléctrica y otras herramientas, quedaron confirmadas mediante recibos y registros de entrega. Los investigadores concluyeron que Fontana había actuado completamente solo. El caso avanzó rápidamente hacia el juicio, que se abrió en noviembre de 2022. Para entonces, había captado la atención nacional. Los medios de comunicación de toda Italia informaban cada avance, y la opinión pública estaba profundamente dividida. Los fiscales presentaron el retrato de un hombre consumido por los celos y el control, argumentando que el asesinato no fue un accidente, sino un acto deliberado y premeditado. Subrayaron las acciones tomadas para ocultar el crimen como prueba de intención y planificación. La defensa, en cambio, intentó humanizar a Fontana. Insistieron en que la tragedia no había sido premeditada, sino el resultado de un arrebato impulsivo, una pérdida repentina de control durante la grabación. Destacaron que Fontana no tenía antecedentes de violencia y que cooperó con las autoridades una vez que confesó. Sus abogados pidieron clemencia, presentándolo como un hombre abrumado por emociones personales más que como un asesino calculador. La sala del tribunal estuvo cargada de emoción, especialmente durante el testimonio de la familia de Carol. Su madre, Josephine, ofreció una declaración desgarradora sobre la devastadora pérdida de su hija y el impacto de por vida en el joven hijo de Carol, que ahora crecería sin su madre. Sus palabras dejaron a muchos en la sala entre lágrimas y subrayaron el costo humano del crimen. El 12 de junio de 2023, se dictó por fin el esperado veredicto. A pesar de que la Fiscalía había solicitado cadena perpetua, el juez condenó a David Fontana a 30 años de prisión. La sentencia también le obligó a pagar una compensación económica a la familia de Carol, 180.000 euros para su hijo, 100.000 euros en total para sus padres y 20.000 euros para el padre del niño. El veredicto en el caso de David Fontana no marcó el final del debate público. Por el contrario, encendió una ola de discusiones en toda Italia sobre la adecuación de las penas impuestas por crímenes de extrema gravedad. Muchos ciudadanos, expertos legales y comentaristas sociales cuestionaron si la condena de 30 años era suficiente, especialmente a la luz del engaño deliberado y el prolongado encubrimiento que siguieron a la muerte de Carol. Crecieron las voces que pedían reformas dentro del sistema judicial, reformas que, a su juicio, deberían garantizar castigos más severos para delitos marcados no solo por la violencia, sino también por intentos calculados de engañar a las familias, a los investigadores y al público. Para algunos, el caso puso de manifiesto un desequilibrio percibido. Aunque la ley había funcionado dentro de su marco establecido, la sociedad sentía que el castigo no reflejaba plenamente la magnitud del daño causado. Editoriales en los principales periódicos debatieron si el Código Penal italiano estaba a la altura de las expectativas contemporáneas de justicia. Se organizaron manifestaciones públicas, aunque pacíficas, en varias ciudades, donde los ciudadanos portaban pancartas con el nombre de Carol y consignas exigiendo que los legisladores reconsideraran los estándares de condena para crímenes considerados especialmente crueles. Más allá del debate legal, la historia de Carol dejó una profunda huella emocional en la sociedad italiana. Fue recordada no solo como una joven cuyos sueños fueron truncados,
sino también como una madre dedicada, una hija y una amiga cuya bondad y determinación habían tocado muchas vidas. Su trágico destino arrojó luz sobre un problema más amplio que a menudo se pasa por alto: las vulnerabilidades y los riesgos que enfrentan las personas que trabajan en las industrias del entretenimiento y la creación de contenido en línea. Estos sectores, aunque modernos y cada vez más comunes, siguen cargando con estigmas, malentendidos y una falta de estructuras de protección. Amigos, colegas e incluso personas que nunca conocieron a Carol se unieron para honrar su memoria. Se organizaron varios actos conmemorativos en Verona, Milán y otras ciudades donde Carol había vivido o trabajado. En estos encuentros, los oradores destacaron su ambición, su creatividad y el amor que sentía por su hijo. Fotografías y montajes de video celebraron su vida, desviando el enfoque de su trágico final y devolviéndolo a la persona vibrante que había sido. De estos homenajes surgió algo más grande: una campaña destinada a concienciar sobre los peligros ocultos que enfrentan quienes producen contenido en línea. La campaña, liderada por una coalición de amigos de Carol y grupos de defensa, buscaba educar al público sobre la importancia de la seguridad digital, las condiciones laborales éticas y la eliminación del estigma asociado a las profesiones creativas en el ámbito digital. Los partidarios señalaron que los prejuicios sociales no solo aíslan a los trabajadores, sino que también pueden impedirles buscar ayuda cuando más la necesitan. La historia de Carol también impulsó una reflexión sobre el papel más amplio de las redes sociales en la vida moderna. Durante 2 largos meses, su presencia en línea había sido fabricada por otra persona, convenciendo a amigos y seguidores de que seguía activa. Esta revelación escalofriante hizo que muchos se dieran cuenta de lo fácil que es construir una ilusión de normalidad en las plataformas digitales, incluso mientras se oculta una realidad dolorosa. Los expertos instaron a las personas a mantenerse alertas. Si un ser querido de repente se comunica solo por mensajes de texto, evita llamadas o ofrece repetidamente excusas vagas, puede ser una señal de que algo no va bien. Escuelas, organizaciones comunitarias y periodistas comenzaron a organizar debates sobre la importancia de mantenerse en contacto y reconocer cambios sutiles en el comportamiento en línea. Para muchos, el caso de Carol sirvió como un duro recordatorio de que la tecnología, aunque poderosa, también puede ocultar el peligro. Tras esta tragedia, su nombre se convirtió en un símbolo, no solo de pérdida, sino también de conciencia, cambio y resiliencia. Los impulsores de la campaña expresaron su esperanza de que la historia de Carol, aunque desgarradora, pudiera ayudar a prevenir acontecimientos similares en el futuro.